Gracias, Verónica. Efectivamente nos acompaña el doctor Gabriel Cortés. Él es jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y catedrático de la UTLA, la Universidad de las Américas. Muy bien, doctor, gracias por acompañarnos. Primero, usted conocedor de seguridad, conoce de los sismos, de los terremotos, por eso lo hemos invitado. ¿Cómo sintió que conoce usted el sismo que se registró esta mañana en la ciudad de Guayaquil? Bueno, por las informaciones que tenemos del Instituto Geofísico, tuvimos en la provincia de Guayas, específicamente el epicentro fue en Naranjito, un sismo de 5.8 grados escala de Richter y a una profundidad de 70 kilómetros. Eso ha desplegado que la ciudadanía, especialmente de la zona costera y de las zonas próximas a esta provincia, sientan este sismo. Mire, se ha sentido en la provincia de La Suaya, en la provincia de Bolívar, también en el Chimborazo y en otras provincias más. ¿Cuál es la actitud que debe tomar las personas cuando se presentan o se registran estos sismos? Bueno, en especial es mantener en un principio la calma, no generar ningún tipo de rumores, como por ejemplo se dieron en agosto del anterior año cuando fueron los sismos de aquí en Quito, de que va a venir un sismo más fuerte o que va a continuar los sismos. Entonces, esos rumores hay que descartarlos, porque no hay cómo predecir un sismo. Un terremoto no se puede predecir. Lo que han sentido las personas en las otras provincias es justamente porque cuando se genera un sismo hay algo que se llama la onda Z. Es la forma en que viaja el sismo por debajo de la tierra y eso hace que se pueda sentir en otras provincias ya con menor intensidad que en el epicentro. Este es de una profundidad de 52 kilómetros. ¿Por eso es lo que se siente en otras provincias? Sí, básicamente es el viaje de esta onda que van sintiendo las personas. Cuando hay en el hipocentro y después se va hacia el epicentro del sismo, comienza a viajar en ondas como cuando usted bota una piedrita en el agua. Comienza a distenderse esta tensión hacia todos los lados que pueda, entonces va a ir distensionando. Esta onda va viajando hasta que se dispersa totalmente y eso es lo que sienten en otras provincias. Este sismo en el que tuvimos el día de hoy a las 6:19 de 5.8 estuvo a una profundidad de 70 kilómetros, entonces eso es el viaje que están sintiendo las demás provincias, es el viaje de la onda, pero que va a ir distensionando. Por eso es que mientras que en el epicentro yo siento de 5.8, digamos en Azuay, yo estoy sintiendo ya de 4, ya de 3, va bajando. Es que la tensión se va liberando a partir de esta onda. Ok, a las personas que tengan alguna inquietud, un tema de seguridad, pueden llamarnos y dialogar con nosotros, con nuestro invitado, al 022 22 42 70. 02, los que están en diferentes provincias, el 02 222 42 70 para sugerencias, algunas recomendaciones, que estamos dialogando con el doctor Gabriel Cortés, jefe de Seguridad y Salud Ocupacional y catedrático de la UTLA, la Universidad de las Américas. Ahora, hay personas que tienen justamente en el tema de estos sismos ciertos nerviosismos, pero antes, doctor, quiero irme con una llamada, una inquietud. Vamos a participar, a ser un poco más interactivo, esto claro, porque la gente ha sentido. Muy buenos días, gracias por comunicarse con nosotros. ¿De dónde me llama y cómo sintió el temblor? Buenos días. Sí, ¿aló? Sí, adelante, lo escucho. ¿De dónde me llama? Le estoy llamando de acá, de la provincia de La Suay, Cantón Santa Isabel, que se sintió en la mañana de hoy un fuerte sacudón aquí en Santa Isabel, al sur de la provincia de La Suay. Ya, ¿usted en qué piso vive? ¿Planta baja, segundo piso, tercero, condominio? ¿Dónde se registra su vivienda? Sabe, señor, que es de una comunidad que son casitas que casi tienen más de 60 años. Entonces son casas de adobe y de socavones. Entonces las casas son muy peligrosas. Se sintió ese sacudón durísimo que toda la vecindad salieron espantados del temblor.
Muchísimas gracias a usted por comunicarse desde la provincia de La Suay. Hay personas que sintieron este sismo, este temblor de las diferentes provincias donde hemos mencionado que estaban entre los tercero y cuarto piso. ¿Qué tipo de medidas se deben tomar cuando se presentan aquellos? Básicamente nosotros en ese momento debemos hacer un procedimiento que se llama ACA, que es agacharse, cubrirse y aferrarse. En cualquier situación, ya sea en un piso bajo o en piso alto. Mucho dependerá del edificio, de cómo este está construido, y eso dependerá también de cómo se comporte durante el sismo. Es verdad y es cierto que mientras más bajo se encuentra, al nivel del piso se encuentra, van a sentir menos. Mientras más alto esté, van a sentir mucho más fuerte. Primero es tranquilizarse uno mismo, mantenerse con un comportamiento que no les lleve a desesperarse, porque por lo general el comportamiento de la ansiedad, la desesperación comienza por dos factores. Uno, porque uno comienza a oír los estruendos, comienza a sentir el movimiento. Le interrumpo, doctor, un momento. Sí. Vamos con otra llamada. Parece que tuvimos algunos. Si pueden comunicarse al 022-22-4270. Continúe, doctor. Y la segunda forma es cuando uno siente la vibración y siente que el tiempo del terremoto, del sismo, no está pasando. Podemos ir contabilizando los segundos, cuando pasan minutos. Entonces comienza a desesperarse más la gente porque no sabe cuándo va a terminar. Ahora recuerde que son segundos lo que sucede en aquellos sismos. ¿Cómo actuar en segundos más rápidos? En caso de segundo, primero hay que prevenir. Hay que saber dónde hay los puntos seguros de mi hogar. Dónde son los puntos seguros de mi oficina, dónde son los puntos seguros de mi empresa o de la planta donde estoy. Y en ese momento lo más importante es hacer este procedimiento. Agacharse, cubrirse y aferrarse. Entonces, es preferible, por ejemplo, al lado de camas, ¿sí? Debajo de muebles fuertes. Muy bien, nos vamos a ir con otra llamada. Muy buenos días. ¿De qué sector me llama del país y cuál es su inquietud? ¿Cómo está? Muy buenos días. Sí, le estamos llamando a la ciudad de Ambato. ¿Ya? Sí, para manifestarles que acá sí se sintió un poco fuerte el movimiento telúrico. Una pregunta quería hacerle al señor que está ahí, dándonos la información de los riesgos. Nosotros vivimos en un condominio de 2 plantas. Como usted sabe, aquí por abaratar costos, los materiales para la construcción son un poco débiles. Así que se nota que las paredes se han cuarteado. ¿Cuál es la mejor recomendación en estos casos? Muchas gracias. Muy bien, tiene la recomendación de la ciudad de Buenos Ambato. días a la persona que nos llamó. Básicamente, justo lo que habíamos conversado. El comportamiento de la estructura va a depender mucho del material de construcción. Es importante que en el momento que ya veamos fisuras o roturas en las estructuras, hay que ver primero si es que es en lugares de columnas, que son los que sostienen la edificación. Una multifamiliar. Por lo general siempre tenemos una columna que siempre sostiene la edificación. Entonces, primero dentro de la casa tenemos que ver, como el señor nos decía, hay 2 plantas. En la primera planta, en las 2 plantas primero hay que ver que todo lo que esté colocado a 1,50 m va a caer. Entonces, si usted tiene televisores, tiene equipos, tiene mobiliario, ¿sí? Eso obviamente con un remesón muy fuerte va a caer. Primero eso. Segundo, la estructura en el momento que después del sismo, inmediatamente después, hay que hacer una evacuación de la edificación. Una persona deberá ingresar a ver cómo se encuentra la edificación y según eso podrá regresar o como nosotros llamamos a habitar de nuevo el edificio, la edificación. 022-22-4270, las personas que deseen comunicarse, dar su experiencia, conocer o hacerle alguna pregunta a nuestro invitado, al doctor Gabriel Cortés. 022-22-4270, para las personas que deseen comunicarse. ¿Estamos los ecuatorianos preparados para este tema de sismos, de terremotos en el país? Básicamente, pudimos ver la forma de respuesta que los ecuatorianos tenemos durante y después de estos sismos. En agosto del anterior año vimos que en la ciudad de Quito es muy baja la respuesta que nosotros tenemos como ciudadanos frente a un sismo. Básicamente, en otras provincias, mientras menos tengamos una preparación preventiva,
menos va a ser la respuesta. Entonces, la respuesta es directamente proporcional a la prevención que nosotros tengamos, o sea, en la forma de simulacros, en la forma de preparación, qué hacer frente al sismo, qué hacer durante el sismo, qué hacer después del sismo, inclusive como comunidad, inclusive como familia. Entonces, por ejemplo, uno de los casos muy importantes que se dio y se verificó en agosto del anterior año fue que, como fue a las 3 de la tarde, todos estaban en sus oficinas, todos estaban trabajando normalmente, sucedió el sismo. Y lo primero, los padres de familia era, ¿y ahora dónde están mis hijos? ¿Cómo voy a ir a ver? Entonces, eso es importante, tener unos planes de emergencia familiar que tienen que ver con puntos de encuentro, tiene que ver con kits y mochilas para supervivencia, y que tienen que ver con quiénes van a estar a la responsabilidad justamente de verificar la estructura de la casa, la verificación dentro, los heridos de casa o de empresa. Hay que tener muy en cuenta. En este caso, si es que el temblor coge en horas de la noche o la madrugada, 3, 4 de la mañana, y asimismo cuando tienen niños, ¿qué deben hacer en ese caso? Lo primero es justamente hacer este tipo de maniobras y enseñar a los niños este tipo de maniobras, hacerles conocer dónde se encuentran los lugares seguros y dónde ellos pueden estar hasta que pase un sismo, y de manera de juego. Los niños aprenden mucho más fácil estos tipos de emergencia de manera de juego. Entonces, por ejemplo, hacer un juego donde si tiembla, el escondite seguro es de este lugar. Entonces, el padre de familia, obviamente muchos padres de familia, muchas familias duermen en diferentes habitaciones. Así es. Entonces, deberemos considerar que el niño debe permanecer en ese sitio hasta que el padre, la madre, un hermano mayor o un familiar llegue a verificar cómo está el niño. Una cosa muy importante que causa muchas víctimas durante un sismo es salir corriendo a verificar a otras personas. Tengamos en cuenta que si yo vivo en un lugar donde hay cielo falso, ese cielo falso va a caer. O si yo estoy en un edificio o en una estructura donde hay cielo falso, eso va a caer. ¿Qué es lo recomendable cuando se presentan estos escenarios? Primero, si estamos en casa y es en horas de la noche, siempre es mantener la calma. Segundo, siempre verificar los lugares seguros, y durante el sismo no correr, no salir corriendo, no evacuar, porque yo estoy evacuando de manera rápida y me puede caer algo. Ahora, doctor, para finalizar, una vez que se sintió el sismo, que queda con ese temor, ese pánico, las personas que están en viviendas de entre 3, 4 y 5º piso, ¿qué decirles también? Primero, que es posible, hay una probabilidad de que haya una repetición, pero que es inmediatamente posterior. Si no lo hay, todo está en calma y deben atender a las autoridades que están diciendo la información necesaria. Segundo, el pánico y la ansiedad pueden durar hasta 3, 4 días por esa sensación de inseguridad. Y básicamente deben protegerse dentro de sus hogares y verificar las estructuras que tengan alrededor y anclar y mantener fijo todo lo que pueda caer.